Para conversar de esto voy a recibir a la doctora Gloria Montenegro. Ella ha sido ministra, ha sido congresista, alcaldesa también de Trujillo, así que tiene todo el bagaje para conversar. Buenas noches, doctora Montenegro, un gusto tenerla como siempre. Buenas noches, Carlos. Un cariñoso saludo a todas las ciudadanas y ciudadanos que nos ven, que nos escuchan y que se preocupan por los problemas del país. Doctora Montenegro, voy a empezar la entrevista con lo siguiente. Usted, con la experiencia política que tiene y habiendo estado en varios niveles de gobierno, actualmente en el Perú, ¿se vive una democracia como tal? ¿Cuál es la percepción que usted tiene? Como dice la canción, esta democracia ya no es democracia. ¿Por qué? En primer lugar, porque tenemos poderes del Estado totalmente deslegitimados. En el sur del país, el Congreso tiene 2% de aprobación y el rango de error positivo o negativo es de 2,8%. O sea, nadie cree en ese Congreso porque a nivel nacional la aprobación ya está en 4%. De la misma manera, la Presidenta de la República está en un dígito de aprobación, pero lamentablemente más del 80% de la población le pide que se vaya y otros que se vayan todos. Por otro lado, vemos lo que tú acabas de comentar. Tenemos dentro de la institucionalidad del Estado, derriba aquello que se debe respetar fielmente, que es el Estado de Derecho, el respeto a la Constitución. ¿Y qué vemos? Que este Congreso, con leyes comunes y corrientes, que ha cambiado los artículos que quieren y que les conviene. Pero lo que es más preocupante es que ya no hay equilibrio de poderes. Hemos visto cómo el Congreso se cree soberano, se cree en el principal poder del Estado, no solamente hacen lo que quieren, sino que en contubernio con el Ejecutivo están aprobando leyes que le hacen daño a los 33 millones de peruanos. Estamos hablando, por ejemplo, esta última ley que tiene que ver con la criminalidad en el ámbito nacional. O sea, cambian la ley que en lugar de proteger al ciudadano, protegen a las organizaciones criminales. Y van a pedir, por poner un sano ejemplo, que antes de entrar y recuperar las pruebas al ingresar a un domicilio, a una oficina, a cualquier estamento, van a pedir que el criminal, el asesino, el delincuente esté con su abogado. O sea, nunca vamos a obtener las pruebas necesarias para hacer justicia. Y lo que es más grave, una secuencia contundente en temas de institucionalidad, que lo has mencionado al inicio. Ajá. En primer lugar, eligieron a un abogado defensor del pueblo, pero que es el abogado de alguien que está juzgado. Este abogado va a Walter tener a su Gutiérrez. cargo la comisión que elige a los nuevos integrantes de la Junta Nacional de Justicia. La Junta Nacional de Justicia, quien califica, quien vela porque jueces y fiscales dentro de la meritocracia pueden hacer un buen rol, porque si no los retira, pues va a estar a cargo de ellos, imagínate. Y además tienen un tribunal constitucional a la medida, elegido por el fujimorismo y sus aliados justamente para salvarse de la cárcel, para buscar impunidad. Entonces, son una serie de instituciones cuyo poder ha sido derribado, pero que en ese poder, ¿no? Porque en esta última entrevista donde a Dina Boluarte le preguntan justamente por esta ley contra el crimen organizado y dice que todavía no llega a su despacho y que lo verá. Oye, pero a la media hora ya tenías en redes que toda la documentación la tenía hace una semana. O sea, la presidenta no tiene el menor interés de defender a los peruanos, sino de defender y estar de la mano con los congresistas totalmente deslegitimados y deslegitimados en su desempeño, vale decir, fueron elegidos para determinados
roles y ninguno lo cumple. Sí, doctora. Sin embargo, usted menciona, por ejemplo, al defensor del pueblo, el señor José Gutiérrez. Ahora, ya pues, imagínense, el defensor del pueblo, o sea, el que tiene que defendernos a los peruanos, a la ciudadanía, al desvalido, ¿no? Ante cualquier agresión, vulneración a sus derechos, es este José Gutiérrez, defensor del pueblo. Pero José Gutiérrez, finalmente, como bien lo dice la doctora Montenegro, ha sido abogado de Vladimir Cerrón, prófugo de la justicia, sentenciado por corrupción. Ahora, ¿quién eligió al señor José Gutiérrez? Este Congreso. Entonces, si el defensor del pueblo está inmerso en estas situaciones complicadas y el Congreso lo elige, ¿qué nos espera para aquí adelante? Doctora, sin embargo, ellos dicen que es potestad del Congreso, es potestad del Parlamento, del Legislativo, elegir y dar leyes. Y ellos están cumpliendo con lo que dice la Constitución, es lo que manifiestan. La Constitución nos da esa potestad. Tenemos los votos y aprobamos. Y muchos le denominan eso la dictadura de los votos. Entonces, ¿cómo estamos, no? Es como el señor Maduro, ¿no? Que dice, a mí me elige el pueblo en unas elecciones, pero sabemos cómo están las elecciones de amañadas. Aquí estamos casi igual. El Congreso dice, la ley me da la facultad para dar normas y elegir a ciertas autoridades y nosotros la cumplimos. Tenemos los votos. Entonces, ¿cómo podemos luchar contra eso? Como en los años 90, la interpretación auténtica interpretaban a como querían. Obviamente que ellos tienen potestad de elegir al defensor del pueblo, a los integrantes del Tribunal Constitucional, al Contralor General de la República, pero cumpliendo los procesos de selección y los requisitos de cada uno de los integrantes que entran a ese proceso. Y ese proceso está amañado, está deslegitimado porque no cumplieron con los requisitos, ni este señor defensor del pueblo cumple con los requerimientos, la experiencia y una hoja intachable de vida. Y lo puedes ver en el transcurso, desde que fue elegido hasta la fecha. Dime, ¿por qué cosa lo recordarías? Dime tú si lo has visto en la zona de Condorcanqui, defendiendo a las niñas violadas y defendiendo en la Amazonía, nuestros defensores de la Amazonía que son asesinados cruelmente. ¿O qué has visto en función a que piense, determine y esté detrás de la tala ilegal, de la minería ilegal, donde la prostitución, la trata de personas, el narcotráfico campea? No le interesa. Le interesan sus puestos, su cargo, porque lo único que ha hecho es desarmar la Defensoría de técnicos de primer nivel y poner a quienes sus aliados le ponen, porque él ni siquiera tiene capacidad para seleccionar. Dime tú, ¿cómo van a seleccionar aquellos que van a calificar, nombrar jueces y fiscales en el ámbito nacional, si van a tener una estructura amañada por la corrupción? Efectivamente. Eso es muy delicado. Doctora Montenegro, ahora, sí, debemos tener ante este abuso de poder que está de manifiesto con este Congreso, ¿no? Ante estas normas que no nos favorecen, simplemente pruebas al canto lo que aprobaron con este crimen organizado, terrible, porque ahora son las mafias las que se han visto fortalecidas y es el pueblo quien va a tener que pagar los platos rotos. A ellos no les interesa, ellos al carpetazo votan y punto. Entonces, y eligiendo a estas autoridades que tenemos. Pero ante este abuso de poder tenemos que tener al frente a alguien que sirva de filtro, ¿no? De contrapeso, alguien que les enmiende la plana, alguien que los corrija, alguien que se resista, ¿no? Y peche finalmente a lo que este Parlamento hace. Y este sería el Ejecutivo, llámese gobierno de Dina Boluarte. Ellos son los llamados a generar este contrapeso político y evitar el abuso de poder. Pero como bien lo dice usted, doctora Montenegro, y ustedes también lo evidencian, amigos televidentes,
No existe este equilibrio, no existe un ejecutivo que pueda, reitero, corregir lo que hace el Parlamento. Entonces, ¿a dónde vamos, doctora? ¿Qué es entonces Dina Boluarte? ¿A qué juega? ¿Qué es actualmente en este sistema político? ¿Y cómo tiene esa insensibilidad de estar en China y hablar de temas de seguridad, que va a traer tecnología, cuando la base legal, cuando la base normativa no se atreve a cambiarla, a corregirla y a determinar que se cumpla con todos los procesos y procedimientos penales para que la criminalidad disminuya, para que tenga un efecto directo en los delincuentes, en los criminales, en los corruptos. ¿Qué ha pasado con la desactiva? O sea, ahí donde se ve la corrupción, en los más altos niveles de los poderes del Estado, desactivan y pretenden traerse abajo no a una persona, sino a todo el equipo. Eso es realmente indignante. ¿Qué es Dina Boluarte en el gobierno? ¿Qué es Dina Boluarte en este sistema de gobierno? Yo creo que está teniendo un rol, lamentablemente, de marioneta, ¿no? La mueve Keiko, la mueven las bancadas oscuras del Congreso, la movía, imagínate, la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides, ¿no? Le ponía la agenda en la mesa, qué podía hacer, qué no podía hacer, cómo se la ponía al Congreso. O sea, la corrupción gobernándonos. Mientras estos poderes del Estado que tenían que ver las necesidades de la población en un momento tan crítico como has mencionado, de inseguridad ciudadana, donde aumentan los niveles de pobreza, donde la anemia, la desnutrición en nuestras zonas andinas, rurales, en nuestras zonas marginales, no son atendidas, donde nuestras niñas, miles de niñas violadas y miles de niñas desaparecidas, siendo la primera gobernante mujer, dime tú si gobierna, no gobierna, es una marioneta del poder y lamentablemente sale a una conferencia de prensa no para dar buenas noticias ni para dar respuestas contundentes a problemas específicos, sino para decirle esto que lo conteste el ministro de Educación. Eso aún no llega, eso lo vamos a ver, eso está en fiscalía. Finalmente no dijo nada. Sí, patética presentación. ¿Qué cree? ¿Que nos vamos a olvidar de los roles? ¿Que nos vamos a olvidar qué regiones han sido favorecidas después de haber transferido ella para obras 100 millones para un estadio que no existe en un terreno que no es de propiedad de quienes lo van a hacer? O sea, eso no tiene nombre. Cuando necesitan 5 millones en Condorcanqui para arreglar las residencias de las escuelas públicas para que esas niñas tengan mejor calidad de vida y puedan estudiar, para que mejoren los programas sociales, porque si queremos que aprendan, su estómago tiene que estar nutrido. Para que su cerebro funcione, también tienen que tener una educación de calidad y preparar a los operadores de justicia y preparar a los profesores hombres y mujeres para que la educación sexual integral sea una realidad. Sí, doctora. Y les demos herramientas a nuestras niñas a nivel nacional, niñas, niños y adolescentes. Ahora, para que doctora, sí. se cuiden, se protejan de los riesgos. Claro que sí. Sin embargo, también ahora este Congreso sigue tratando de aumentar su poder con algunas instituciones que todavía quedan y con algunos dentro de estas instituciones, no, porque no son todos, algunos dentro de estas instituciones. Hablo, por ejemplo, del Ministerio Público, ¿no? Entonces, ahí está aguantando la retahíla de golpes. Sin embargo, vamos al Poder Judicial, que es otro órgano del sistema de justicia, y el doctor Arévalo parece que ya cedió a esta presión, Sin embargo, el Congreso ha dicho, no puedo contra el Ministerio Público,
Entonces, ¿qué hacemos? Nos bajamos a la Junta Nacional de Justicia. Y se removió a dos, a Inés Tello y al doctor Aldo Vázquez. Aldo Vázquez, efectivamente. Ahora, el Poder Judicial, porque hay jueces honestos todavía, ha anulado lo que ha hecho el Congreso en esta inhabilitación. Pero esto ha ido ahora al Tribunal Constitucional, en esta demanda competencial que ha presentado el Parlamento contra el Poder Judicial, para que se ratifique finalmente la inhabilitación de estos dos magistrados. Entonces, ¿qué se espera? Porque hoy día ha sido la vista de la causa en el Congreso, hoy ha sido la vista de la causa. ¿Qué espera, ¿no?, del resultado o del fallo de la sentencia que dé el TC en los próximos días? Yo creo que de manera urgente la ciudadanía tiene que ser la voz que haga respetar nuestras instituciones. Hoy he visto varias movilizaciones y si vemos la cantidad de conflictos sociales que están reprimidos, eso no va a durar toda la vida. O sea, eso en algún momento va a tener que explotar. Y esperamos que este Congreso tome en cuenta todo lo que está haciendo. No, si hemos visto tanta pasividad desde la ciudadanía es porque la ciudadanía también se pregunta, pero si los sacamos a estos delincuentes, ¿quiénes van a entrar? Van a entrar otros similares. ¿Por qué? Porque los partidos políticos no tienen la capacidad de elegir los mejores liderazgos. Y no te olvides que eliminaron las elecciones primarias abiertas, las obligatorias, ¿no?, que debieron aprobarse para que sea la ciudadanía que diga, estos son los liderazgos que me representan. No, ahora ellos tienen nuevamente el poder de poner la gente a quien vamos a elegir. Ahí es donde tenemos que exigir, y ahí es donde, de la lista que tenemos, mira, 30 partidos. Sí, terrible, ¿Qué terrible vamos a situación. hacer? O Terrible sea, votos situación. fragmentados que solamente favorecen al fujimorismo, Sí. a esos partidos delincuenciales que hemos visto. Lo tiene, Entonces, sí. la ciudadanía la que tiene que ponerse las pilas en estos momentos para con esperanza ver que sí hay salidas, que sí hay posibilidad y que sí tenemos que involucrarnos en la vida política Para del país. algunos, doctora, En ya esta acá, última... sí, para algunos acá en el Perú ya no hay más que hacer. Entonces, la Junta de Decanos, por ejemplo, de los colegios de abogados del Perú, ha pedido, ¿no?, ha pedido a la Organización de Estados Americanos que active esta Carta Democrática, para que vean al Perú de manera muy puntual en torno a su situación política. ¿Qué comentario le daría a esto? Me parece que es algo fundamental, me parece que es una herramienta que nos ayuda ante la OEA, ante los organismos internacionales, a ver la delicada situación de la democracia en el país. Nuestra democracia está en riesgo, el Estado de Derecho está pisoteado, las instituciones que tienen que ver con el sistema de justicia están siendo tomadas, pero quieren tomar también el sistema electoral. Sí, tenemos que llamar con la Carta Democrática a que desde afuera vengan y vean, porque no queremos que esto pase a otros límites que hemos visto en países como Nicaragua, como Guatemala, en países como Venezuela. Basta ya. Sí. Y también es importante lo que tú mencionas. Dentro del Poder Judicial tenemos aún buenos jueces. Tenemos gente que ha podido profesionales que han podido ponerse en su nivel y hacer respetar el fuero de la justicia. También hay muchas instituciones de la sociedad civil que están reunidas de manera permanente y una plataforma por la democracia donde hay de diferentes ideologías, pero el mínimo democrático es que se respete a la ciudadanía, que se ponga en el centro del poder al ciudadano, porque es ellos los que eligen, son ellos los que necesitan ser atendidos. Efectivamente. El problema va más allá de lo que vemos en Lima, porque vemos a 25 regiones que también no actúan. Estas regiones que mueven, ¿cuánto? Mueven más de 215.000 millones. ¿Cuánto han ejecutado? Estamos
al mes de julio vamos a llegar a fiestas patrias. Y hay regiones que han ejecutado el 30% de su presupuesto y no se hable de gobiernos locales. Entonces, ¿qué esperamos nosotros para unirnos, para exigir y Brevemente, para doctora, poner para sobre la sí, mesa la efectivamente. problemática? Brevemente, para una respuesta muy corta, me tengo que ir a una pausa. Y justamente quiero terminar con su último comentario. ¿Cómo evalúa la gestión del gobierno regional y cómo evalúa la gestión de la municipalidad de Trujillo? Finalmente tiene experiencia en los dos escenarios. ¿Cómo evaluamos, por ejemplo, al gobierno regional de La Libertad en estos 6 primeros meses? Todo en gestión se mide por resultados. Más allá de una opinión personal, Claro. lo más importante es la opinión de la ciudadanía. Y lamentablemente, si vemos los resultados de las encuestas, la ciudadanía los descalifica tanto a la municipalidad de Trujillo como al gobierno regional. No solamente porque viven peleando y no se ven las obras, sino porque los índices de criminalidad han invadido la región. Mira lo que pasa en Pataza, en Bolívar, en Quirubilca, mira lo que pasa en Alto Trujillo, en Florencia Mora. Entonces, lamentablemente no hay un trabajo articulado, coordinado, que priorice la problemática de la inseguridad ciudadana, Correcto. pero esa problemática va de la mano con la pobreza, con la falta Ajá. de empleo, con la falta de inversión y sobre todo con indicadores sociales que lamentablemente y objetivamente los descalifican. Efectivamente. Doctora Montenegro, le agradezco muchísimo por estar esta noche con nosotros y haber conversado pues de la coyuntura política en nuestro país. Y nada, pues a esperar a ver qué más ocurre en los próximos días. Donde se llega a la mesa directiva, en fin, tenemos mucho que conversar y definitivamente lo haremos en los próximos días, doctora Montenegro. Un abrazo a la distancia. Muchísimas gracias. Gracias. Doctora Gloria Montenegro estuvo con nosotros conversando, ex ministra, ex congresista, alcalde de Trujillo también, o ex alcaldesa de Trujillo también.